¿Qué es la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi? La Marina Auxiliar de Euskadi nació en el mes de octubre del año 36, creada por el gobierno vasco, también constituido en ese mismo mes, en virtud de una serie de circunstancias que en aquel momento del conflicto se producían. En primer lugar, en el Cantábrico, era una zona aislada del núcleo principal donde la República tenía la mayor concentración de unidades militares y especialmente de unidades navales, que era el Mediterráneo. Era una zona que, aun habiendo un predominio naval republicano en el conjunto del ámbito naval, lo cierto es que en el Cantábrico la situación era inversa. El predominio naval donde tenían concentradas sus principales unidades navales los rebeldes era el Cantábrico, de manera que la Marina republicana tenía una escasa presencia en el Cantábrico. Por otro lado, la creación del gobierno vasco le atribuye en el estatuto una serie de competencias en materia de defensa y de gestión de la marina mercante que van a ser utilizadas precisamente para tratar de hacer frente a esta situación. Se crea la Marina Auxiliar de Euskadi con objeto de ayudar, de auxiliar a la Marina republicana en una serie de cometidos para los que no tiene los medios adecuados, los medios suficientes en aquel momento. Se trataba de la escolta, la protección al tráfico mercante en aguas propias y la lucha contra las minas y los obstáculos que se sembraban en torno a los puertos para evitar su acceso. La creación de esta unidad se realiza, porque no existen otros medios, con embarcaciones disponibles en aquel momento en el puerto de Bilbao. En octubre del 36 se había producido ya, llevábamos varios meses de guerra, se había producido la ocupación de Guipúzcoa por parte de las tropas franquistas y la flota pesquera de pasajes, una de las más importantes de la península en aquel momento, se había refugiado en Bilbao, con lo cual había gran cantidad de embarcaciones pesqueras sin un destino que atender. Y de ahí se va a nutrir el núcleo principal de la futura Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Había tres tipos de embarcaciones con las que se organiza esta unidad. Los bows armados, que eran las embarcaciones más robustas, básicamente bacaladeros de la empresa Pisbe, también algunos bows y parejas artilladas para esos servicios de escolta y de protección pesquera. Un segundo bloque de lo que se llamaban dragaminas y lanchas dragaminas o lanchas auxiliares que se dedicaban precisamente al rastreo, a la detección y rastreo de las minas submarinas sembradas frente al puerto de Bilbao y las zonas aledañas. Y por último, un pequeño grupo de embarcaciones de tipos muy variados, desde yates, gasolinos, etcétera, para labores portuarias y algún otro tipo de labores especiales. Labores de enlace, por ejemplo, de enlace radio entre Bilbao y el exterior, traslado de personas significadas, etcétera. El problema no era solamente disponer de embarcaciones para cubrir estas labores, también había que tener personal adecuado. El personal, lógicamente, el personal profesional estaba en aquel momento sirviendo o en la Marina Republicana o al lado de los sublevados. Para cubrir entonces los medios humanos necesarios para crear esta unidad, se utilizó lo que se denominó en aquel momento el voluntariado de personal de mar, es decir, se convocó a todas las personas de profesión, profesionales de la Marina Civil que voluntariamente quisieran alistarse en la unidad. Hubo más de 10 personas por cada uno de los puestos necesarios para cubrir en aquel momento. El personal, como digo, procedía de la Marina Mercante o de la Marina Pesquera. Había gran número de personas también que habían venido desde pasajes en la flota pesquera y que estaban sin ningún destino. Las personas que estaban en edad militar estaban ya, bien en unidades de tierra, bien en unidades de mar. Luego se trataba de personas que, bien por edad, no habían llegado todavía a las quintas convocadas o porque ya por edad las habían superado. Es decir, gente muy joven o gente mayor. Los que se incorporaron con menor edad, en aquel momento tenemos constancia de que hubo una persona con 14 años y otra con 15 años, que fueron los más jóvenes que sirvieron en la Marina Auxiliar. Las personas de más edad, pues a partir de 30 y tantos, hasta los 60 años, fueron los que se incorporaron a la Marina Auxiliar. Se procuró que el personal que se incorporaba
perteneciera a todas las siglas, a todas las organizaciones políticas y sindicales que en aquel momento respaldaban al gobierno vasco. Había algunas cuestiones curiosas, sin más. Se procuraba, por ejemplo, que no hubiera una afiliación mayoritaria o excesivamente mayoritaria en las embarcaciones, de modo que siempre había un reparto ideológico entre todas las tripulaciones. A lo largo del conflicto pasaron por esa unidad unas 920 personas, 917 hombres y 3 mujeres en servicios de tierra. Podríamos hablar de cosas muy singulares, pero normalmente la gente procedía, evidentemente, de las localidades costeras, vizcaínas y guipuzcoanas. Había un bloque de unidades de combate, de unidades militares, los BOUs, y otro bloque destinado a la limpieza de minas. El resto eran unidades de apoyo, unidades auxiliares, bien de mantenimiento, bien de administración, el cuartel de marina establecido en Guecho para tener siempre disponible una tripulación cuando se hiciera necesario, y el personal de almacenes, etcétera. Había también un grupo repartido por toda la costa que realizaba misiones de vigilancia y de detección costera. Las misiones encomendadas a esta fuerza eran básicamente dos: la protección de las aguas costeras, la protección del tráfico marítimo, la protección de la pesca y la detección y eliminación de las minas submarinas. Sin embargo, ocurrió una circunstancia, y es que en la Marina Republicana la mayor parte de los oficiales simpatizaban con el bando enemigo, y aunque estuvieran por razones geográficas en territorio republicano, aquellos oficiales que mantenían esas simpatías con el enemigo, y además es algo comprobado porque a lo largo del conflicto se va viendo cómo más de la mitad de los oficiales de mando de la Marina Republicana en el Cantábrico van a ir desertando y se van a pasar al enemigo. Pues como digo, la presencia tan importante de oficiales simpatizantes de los sublevados en la Marina Republicana hace que su eficacia como unidad militar quede en entredicho y deje bastante que desear. Con lo cual, el esfuerzo de guerra se va a trasladar a la Marina Auxiliar. Y acciones y servicios para los que no estaban en principio previstas estas unidades son las que van a ir desarrollando después a lo largo de todo el conflicto, al menos hasta la caída de Bilbao. Así participan no solo en escoltas de embarcaciones en torno a la costa o próximas a la costa, sino también a larga distancia, protegen convoyes hasta Francia e incluso mar adentro hasta distancias considerables. En alguna ocasión llegan a participar en algunas operaciones de apoyo al ejército vasco en la costa y están también, prestan algunos servicios especiales que en aquel momento no se conocieron, después han podido conocerse, que fundamentalmente eran el contrabando de armas, la colaboración con una red de contrabando de armas. Probablemente algunos de los nombres de los que participaban en aquellas operaciones son conocidos. Un famoso contrabandista de Santurce, Lezo Durreistieta, era el que estaba detrás de esa red, y la Marina colaboraba estrechamente con esa red en el tráfico de armas. También realizaron misiones de enlace, transporte de personal, de consejeros del gobierno, etcétera, en alguna ocasión, y una operación, varias operaciones de traslado a las líneas enemigas de alguna persona significada. Cuando se mantuvieron conversaciones, etcétera, pues fueron unidades de la Marina Auxiliar las que transportaban a esas personas que realizaban esos contactos en las líneas, traspasando las líneas enemigas. También hay una operación curiosa que en aquel momento se concibió como una misión especial, que fueron los supuestos traslados de los restos de Sabino Arana. En realidad no se produjo así, fue una operación que hoy se llamaría de despiste o algo así, y realmente el destino final fue otro, pero la misión consistía en hacer creer a todos que en una misión secreta se habían trasladado los restos a Francia. Quizá la labor más gris de todas las realizadas estaba en el rastreo de minas. El rastreo de minas, a lo largo de los meses en que se produjo, se sembraron más de 300 minas tratando de cerrar el puerto de Bilbao. No se consiguió llegar a cerrar ni un solo día el puerto,
y todos los días las embarcaciones salían para limpiar un pasillo que, aunque pudiera darse por limpio en un día, al día siguiente podía volver a estar cerrado y todos los días tenían que reproducir esa operación. En esas operaciones 2 embarcaciones resultaron hundidas y la mayor parte de sus tripulantes fallecieron. Cuando la campaña de Vizcaya finaliza, con la ocupación de Bilbao, las unidades de la Marina Auxiliar se retiran también a Santander. La pérdida del territorio vasco lleva a la entrega de esas unidades a la Marina Republicana y continuarán prestando servicio en Santander primero y luego en Asturias, y finalmente, con la caída de Asturias, pasarán a Francia. En Francia las unidades quedarán ya hasta el final de la guerra, sus tripulaciones serán desembarcadas y, salvo algunas personas que se ocuparán del mantenimiento de las unidades, el resto volverán a territorio republicano y servirán bien en la Marina, bien en otra flotilla que se organiza después a instancias del Gobierno vasco en el Cuerpo de Carabineros o en algunas otras unidades del Ejército de Tierra o de la aviación. Bien, a lo largo del conflicto, 62 personas fallecieron en acto de servicio, 8 embarcaciones resultaron hundidas o inutilizadas, y más de 70 personas acabaron capturadas y en las cárceles durante lo que duró el resto del conflicto. Varios cientos más acabaron en el exilio, porque muchos de los que pasaron a territorio republicano no regresaron más, nunca más. Durante la prestación de estos servicios de escolta se produjo lo que se ha dado en llamar el combate de Cabo Machichaco.